Continuamos en este aislamiento social obligatorio, en la inicialmente llamada cuarentena y que ahora podríamos llamar 7 mesina, pues ya hemos pasado los 7 meses desde el 20 de marzo. Es oportuno recordar que en el primer mes, de marzo a abril, teníamos un promedio de 50 contagios diarios y que en este último mes, como todos ustedes están viendo, pasamos un promedio de 13.000 holgadamente. Ayer tuvimos arriba de 18.000 y desde el comienzo ya pasamos el 1.000.000 de casos. Entonces, son números que ustedes ya saben, pero una vez más no debemos relajarnos, a cuidarnos mucho. Como es habitual, les doy la bienvenida a la reunión de la Comisión de Finanzas y Negocios de la Cámara Española de Comercio, conectados vía Zoom, por suerte, porque así no tuvimos que traer paraguas, ni lidiar con el tránsito, ni los piqueteros. Agradeciendo a los que hicieron posible este evento, las empresas auspiciantes, los funcionarios y directivos de la Cámara, y a los socios e invitados especiales que nos acompañan esta mañana. Finalmente, un agradecimiento especial a nuestros invitados de hoy, los amigos Augusto y Claudio, quienes ya conocemos por haber compartido con nosotros otros desayunos de esta comisión, cuando podíamos saludarnos y abrazarnos personalmente. Como ustedes saben, nuestra Cámara Española cumplió en abril 133 años, y en mis habituales referencias a instituciones centenarias de nuestro quehacer económico-financiero, ya hablé en reuniones anteriores de este año de los Bancos Nación, Central y Provincia de Buenos Aires. Y dado que a los expositores de hoy podríamos llamar, sin temor a equivocarnos, hombres de la bolsa, resulta muy oportuno recordar a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El concepto bolsa de valores no nació en Nueva York, ni en Londres, ni en Tokio, sino que fue en Bélgica en el siglo XVI, y las transacciones se realizaban en una casa, la casa de la familia Van der Börse, donde en la fachada había 3 monederos de cuero en forma de bolsa. Allí corredores y prestamistas y hombres de negocios intercambiaban títulos de empresas tanto privadas como públicas, referente a los estados y regiones de Bélgica. La primera bolsa oficial de valores, con edificio propio, se constituye en 1602 en Ámsterdam y fue fundada por la Compañía Holandesa de Indias Orientales y es considerada la más antigua del mundo. El objetivo de su fundación fue recaudar fondos de comerciantes e inversores para financiar los costosos viajes de expediciones de barcos al Asia para la compra de productos y especias que luego se venderían en Europa. Por supuesto, los aportantes de los fondos tenían su correspondiente participación en los beneficios. Posteriormente se crearon las bolsas de valores de París, Nueva York, Londres, Tokio y, por supuesto, la Bolsa de Madrid en 1831. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires se crea el 10 de julio de 1854 por un centenar de reconocidos comerciantes y corredores de comercio para velar por la seguridad y la transparencia de las transacciones que se realizaban en el país. Las reglamentaciones y sistemas de autocontrol que se implementaron fortalecieron el prestigio que goza a partir de entonces. Formalmente es una asociación civil sin fines de lucro para otorgar financiamiento y canalizar el ahorro a las actividades productivas a través del mercado de capitales, fomentando con ello el desarrollo de la economía nacional. Como antecedentes, en 1811 se funda la Sala de Comercio por residentes ingleses, reservada para operar únicamente a los nativos de Gran Bretaña. En 1821, y por iniciativa de Bernardino Rivadavia, se crea por ley la Bolsa Mercantil, luego de reglamentar la profesión de corredor de comercio. A los pocos años de la renuncia de Rivadavia, en 1827, el conjunto de corredores de comercio comenzaron a ser perseguidos por las autoridades de entonces al considerar que ellos fijaban el precio del oro y desestabilizaban la economía. Entonces decidieron continuar la actividad en forma independiente, sin contar con una sede fija. Se los conocía entonces como el camoatí, haciendo referencia a las avispas que se mudan de árbol
una vez colmado el panal que habían construido en él. Volviendo a nuestra bolsa de comercio, inicialmente funcionó en una propiedad de la familia del general José de San Martín, en la calle San Martín 118, donde las transacciones se efectuaban en onzas de oro. En 1862 inauguró su propio edificio en la calle San Martín 216, que actualmente es un anexo del Banco Central. En 1885 se traslada a un edificio nuevo en la calle Rivadavia 25 de Mayo, y desde 1916 está en la sede actual de 25 de Mayo entre Sarmiento y Leandro Alem, donde el antiguo edificio fue obra del arquitecto Alejandro Christoffersen y la ampliación más moderna fue realizada entre 1972 y 1977 por el estudio de Mario Roberto Álvarez. El primer presidente del directorio fue Felipe Llavallol, y en estos 166 años se sucedieron 66 presidentes con una duración promedio de algo más de 2 años en sus cargos, destacándosela por haber presidido durante 3 periodos en los últimos 60 años Juan Bautista Peña y Adelmo Gavi. Hoy cuenta con más de 3.300 socios que pueden participar también en las actividades de la Fundación de la Bolsa de Comercio, que realiza estudios e investigaciones sobre economía, finanzas, sociología y derecho, orientados al perfeccionamiento del sistema económico. También dicta cursos sobre el mercado de capitales y la operatoria bursátil. Es importante mencionar dentro de su estructura al Tribunal de Arbitraje General, creado en el año 1963, que tiene por finalidad la resolución de conflictos sobre las materias que vinculen a los derechos disponibles para las partes. Como hecho relevante también podemos mencionar a la creación del BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos, en 2013, entonces Mercado de Valores de Buenos Aires, mediante la escisión del Merval y el aporte de capital de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. BIMA es propietaria del 99% de la Caja de Valores Sociedad Anónima, institución fundamental del sistema bursátil, registrada en la Comisión Nacional de Valores como agente de depósito colectivo y agente de custodia, registro y pago. Bueno, luego de comentar esta Guillermo, no se escucha. Ahora te escucho. Claudio, ¿me escuchas a mí? Sí, espera que está silenciado Guillermo, ahí te estamos avisando. Claro. Guillermo. Ahí estamos, ¿no? No sé dónde dejé, pero dije, bueno, voy a comentar entonces los antecedentes de los expositores, ¿qué les parece? Cuando dijiste buen día, ahí se cortó. Me encanta, Augusto es un amigo, menos mal que lo aclaré ya, ¿no? Bueno, le decía que ambos expositores son socios de Silver Cloud Advisors y agente global de inversión registrado en la Comisión de Valores. Hoy Augusto es el presidente y Claudio director. Trabajaron juntos en ABM AMRO Securities Argentina, holandesa, como la bolsa de valores más antigua del mundo. También son directivos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Augusto fue revisor de cuentas y director de la Fundación. Claudio es actualmente gerente de desarrollo en mercado de capitales y también representa a la Bolsa como secretario general de la Federación Interamericana de Bolsas. Bueno, creo que es lo más importante haber escuchado quiénes son ustedes, lo último que me escucharon. Bueno, les recuerdo antes de comenzar que pueden hacer preguntas a través del chat. Rompimos ya la barrera de los 100, estamos en 101, quiere decir que Augusto y Claudio los escuchamos atentamente. Bueno, Guillermo, muchas gracias, buen día. Un honor para nosotros y un agradecimiento estar en la Cámara Española-Argentina. Este año fue bastante original, raro y vertiginoso, con lo cual los quiero trasladar un par de meses antes del coronavirus para ver qué estábamos discutiendo en el mundo.
Sé que lo más importante de hoy es escuchar a Claudio y las preguntas sobre Argentina, pero quiero tratar de ubicar por muy pocos minutos la situación internacional. Antes del coronavirus estábamos hablando de la guerra de tarifas de Estados Unidos y China. Hablábamos de Boris Johnson y el Brexit, si iba a ser duro, si iba a ser negociado con la Unión Europea. Hablábamos de la amenaza de Corea del Norte. Hablábamos de China, que venía creciendo al 7% y este año iba a crecer al 4%, y de Estados Unidos, que crecía al 4% y este año iba a crecer el 2%. De tasas de interés cercanas a cero, del 60% de la deuda mundial rindiendo tasas negativas, y apareció el coronavirus. En marzo de este año va a ser recordado como el peor mes de la historia bursátil mundial, con el S&P casi cayendo 35%. Me quise empezar antes del coronavirus porque toda la falta de coordinación a nivel político en el mundo es lo que primó en este año, ¿no? Donde cada país hizo sin coordinar absolutamente nada su receta para paliar el corona, para ver cómo llegaban a una vacuna, para ver si había aislamiento o no. No hubo una coordinación porque se nota que estamos viviendo épocas de crisis de líderes, ¿no? Ahora, por suerte, a esta pandemia no le hemos agregado una crisis financiera. Y eso se lo debemos a la coordinación del G20, que agarró a todos los principales países y dijo, no podemos bajar las tasas de interés porque ya valen cero, con lo cual tenemos que crear una bomba monetaria y fiscal de manera tal que no entremos en una crisis financiera ni de deuda. A los bancos centrales que coordinadamente ya habían aprendido de la crisis del 2008 de Lehman Brothers. Entonces, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal y el Tesoro salieron el 23 de marzo famoso a decir que los recursos eran ilimitados para comprar deuda de cualquier tipo y color. Ya saben cómo es la cadena de la felicidad financiera. Primero suben los bonos, bajando muy poco los rendimientos. Una vez que la gente no consigue rendimientos, pone el dinero en las bolsas, ahí suben las bolsas, y una vez que las bolsas subieron mucho, la gente retira parte de la ganancia para comprar real estate, o sea que es el último eslabón de la cadena de inversión en real estate. Si no hubiésemos tenido ese salvataje del 23 de marzo, hoy sin lugar a dudas tendríamos una crisis financiera. ¿Por qué? Porque todavía la inversión no llega en el mundo, porque todavía el 7% de empleo neto que perdió Estados Unidos, que fue el peor número de la recesión histórica que haya tenido Estados Unidos alguna vez, tarda en recuperarse, porque si bien los números van mejorando, los pedidos de desempleo semanales en Estados Unidos rondan entre 700 y 800.000 puestos, porque estamos además, como si esto fuera poco, en medio de una elección en Estados Unidos donde no se sabe el ganador. Ustedes saben que el sistema electoral americano es totalmente distinto al nuestro. Ahí se votan representantes, los representantes van a definir quién es el presidente, y la verdad es que hay dos temas claves. El primer tema es si Estados Unidos, igual que el mundo, necesita otro compromiso monetario y fiscal, porque la economía muestra que si bien no ha caído en una recesión desesperante y ha rebotado en los últimos 6 meses, los indicadores de inversión, los indicadores de productividad vienen siendo malos. Lo único que está mejorando es retail sales, el indicador de consumo. Eso es porque justamente al americano le han dado $1.200 desde que empezó la pandemia hasta hace 2 meses atrás. La discusión es si hay que volver a darle. Los demócratas dicen, si retail sales es el mejor de la historia, ¿por qué tenemos que seguir dando estímulos? Que esto es bastante peligroso para la economía en algún momento. Los republicanos dicen, lo que pasa es que es tan mala la parte de inversión y es tan malo el crecimiento industrial que hace falta darlo. Y ahí entra la chicana política. Si consigue el estímulo ahora, van a ver subiendo las bolsas y eso afectaría a los demócratas y viceversa. El segundo tema que tenemos acá es el día después.
Lo que no sabemos es cuándo dura el evento. Si el evento se extiende, vamos a estar en problemas porque estas economías funcionan nada más que con estímulos monetarios y fiscales. Y vamos a estar en problemas porque, por ejemplo, hay estudios en Europa que dicen que el 50% de las pymes estarían ya quebradas si no hubiesen recibido la ayuda del gobierno. La crisis en Asia en general es la peor de la historia, de todas las recesiones que han pasado a lo largo de la historia en Asia. Entonces, es un mundo que solamente resiste con estímulos. ¿Cuál es el desafío después de la pandemia? Y si van a ser solventes las empresas, si van a ser solventes los estados soberanos. Estamos hablando, si hay alguno tan viejo como yo en este Zoom, hace 10 años atrás, los países que tenían deuda superior al 50% con respecto al PBI eran países que se tildaban de riesgosos. Hoy Estados Unidos tiene 140% de deuda contra el PBI y la gran mayoría de los países europeos tienen arriba del 100%. Entonces, evidentemente, gane Biden o gane Trump, el que gane va a tener que tomar medidas fiscales para que esto no termine en una gran inflación y desvalorización de todas las monedas. La buena noticia es que es un mundo abierto aún. Si bien hay guerra de tarifas en todos lados, hay un mundo abierto que compite entre ellos, por eso cuesta tanto llegar a tener índices de inflación superiores al 2%. Bueno, por supuesto voy a estar abierto a todas las preguntas que quieran después. Sé que están esperando a Claudio, así que los dejo con él. Muchas gracias. Bueno, Augusto, gracias por esta presentación, gracias Guillermo por este espacio y gracias a cada uno de ustedes. Conozco a muchos, ya interactuamos muchas veces con muchos de ustedes, así que voy a tratar de ser directo, ir al grano y después me encantaría abrir un espacio de diálogo, ¿no? Porque finalmente va a pasar lo que la mayoría quiera que pase o la expectativa previa que cada uno de nosotros tenemos. La primera discusión que me gustaría hacer con ustedes es si esto es un evento o va a cambiar nuestras vidas, agregando lo que dijo Augusto. Voy a compartir pantalla, no sé si ahí la ven. ¿Ven este dibujo? Sí, ahora se ve. Mi teoría, y es en la que me voy a basar, es que esto fue solo un evento. No va a cambiar nuestras vidas. Sí va a cambiar ciertos hábitos, pero no va a cambiar nuestras vidas. ¿Por qué? Y mostraba ahí en una secuencia los distintos eventos que tuvimos. Por ejemplo, ataque a las Torres Gemelas. Fue un evento. No cambió la vida. Sí cambió hábitos, porque viajar es mucho más complicado. Me tengo que sacar el cinturón, me tengo que sacar los zapatos. Toda una historia para viajar. Pero se viaja mucho más que en el 2001 y el comercio internacional es 5 veces lo que era en el 2001. No hubo cierre de fronteras y todo ese aspecto. Yo creo que esto es un evento que en 2 o 3 años va a pasar. No va a haber un día después, va a ser con pandemia, no va a ser post pandemia, y nos iremos acostumbrando a rebrotes, y algún día será una enfermedad más en la medida que podamos demostrar que hay capacidad hospitalaria para atendernos. No es la mortalidad lo que más asusta, sino, repito, no tener atención médica, comparada con otras enfermedades. Con el tiempo creo que nos vamos a acostumbrar, y eso en la economía empezó a funcionar. Vieron que a cada economía le están poniendo una letra. A China ya es una B corta, no es que estoy opinando, ya es una B corta. Los mercados bajaron el lunes porque China creció al 4,2% el trimestre y se esperaba que crezca el 5,2%. Pero ya está creciendo a un ritmo chino. Y este año va a terminar 3% arriba. La mejor noticia que tuvo la Argentina y la región latinoamericana fue la apreciación del yuan en las últimas semanas. Con menos dólares pueden comprar más cantidad de cosas. Bingo para nosotros. Algunos países latinoamericanos lo aprovecharon, ejemplo Colombia, con un mal manejo político, con muchos líos políticos y con un muy mal manejo de la pandemia. Creo que está incluso en números peor que la Argentina. Sin embargo, hace una semana consiguieron plata a 30 años en pesos colombianos, a tasa fija, a 30 años, pesos colombianos, al 7,5% anual. Perú consiguió dinero, o sea, Brasil está recuperando fuertemente sus números. Hay un punto donde la economía, como bien explicó Augusto, en principio había vida y había agenda prepandemia, es como que también en algún punto se está recuperando. Esta es mi base para decir, esto es un evento, dejará daños colaterales a muchos de nosotros, sobre todo a los que tienen mi edad para arriba, no a los más jóvenes en el tiempo, será una anécdota y volverá al mundo a la normalidad.
Creo que va a haber más globalización, Claudia, creo que va a haber más turismo, creo que no se va a detener el mundo y no van a cambiar los hábitos. Van a cambiar algunos hábitos, pero no nuestra forma de vida. El segundo punto, por lo que bien decía Augusto, el efecto colateral de lo que decía Augusto, las tasas van a ser bajas por mucho tiempo. ¿Alguno de ustedes, de los que está acá, quiere vivir de rentas? ¿Largar todo? Alberto Neisberg no creo porque va a seguir trabajando toda la vida, pero el resto. ¿Alguien quiere vivir de rentas? ¿Ocuparse de lo que quiera y vivir de rentas? Sí, somos todos normales. Después, Oscar, no me hagas así con la carita, Oscar. Dedícate a lo que quieras después, pero por lo menos tener tu mensualidad asegurada. ¿Saben qué? No vamos a poder ninguno de los que está acá. La tasa es 0 en el mundo, o negativa, salvo que asuman riesgo, y el riesgo es comprar bonos argentinos, bonos venezolanos, bonos de Ucrania, bonos de Turquía, bonos que pueden rendir más del 5% anual. El resto vamos a tener que seguir laburando. Y esto yo creo que va a ser un motor final para la economía, porque si ustedes me traen plata, yo me dedico a las finanzas, y viene Guillermo y me dice, Claudio, te doy 50 lucas, yo me doy vuelta a Guillermo, llévatelas. ¿Cómo? Si te dedicas a las finanzas, Guillermo, si me haces caso, tenés que timbiar. Y para timbiar, timbia tu negocio. En ese contexto, el contexto juega mejor para Latinoamérica. Argentina no está aprovechando esto, está confundida. Yo creo que arrancó para otro lado y creo que tiene serios problemas de interpretación de diagnóstico. Estamos sumergidos, para mí, en una discusión ideológica que no tiene sentido y creo que con el tiempo el mercado nos va a corregir. Y mi esperanza es que el mercado nos va a corregir. Dicho esto del contexto internacional, que creo que es un viento que sopla a favor, independientemente de las elecciones en los Estados Unidos, y que seguramente habrá una corrección en el mercado americano y que seguramente habrá una corrección en el dólar y podrán bajar algo las materias primas y después el dólar se fortalece, pero en el fondo América Latina sigue siendo una oportunidad. Punto. Aparte. Argentina. Les propongo esta discusión. Hagamos una reunión de directorio entre todos los que estamos acá. Acá no importa lo que pienso yo, no importa lo que piensa Augusto, no importa lo que piensan los Guillermos, no importa lo que piensa ninguno de ustedes, ni a Luis, que lo veo también en este Zoom. No importa. Pongámonos en la mente del gobierno, porque es el que tiene la Mont Blanc. ¿Qué dice el gobierno? La emisión monetaria no genera inflación. Yo no estoy de acuerdo, pero el gobierno, que es el que tiene la decisión, dice que la emisión monetaria no genera inflación. ¿Y qué genera inflación? Un pico del dólar oficial. Si sube el dólar oficial, va a precios automáticamente, como le pasó a Macri en el 2015. Eso es lo que dicen. Con lo cual, ¿qué van a hacer? Tratar de no tocar el dólar oficial. Y están haciendo lo posible por no tocar el dólar oficial. Porque entienden que si lo tocan, no van a arreglar nada, va a subir el dólar oficial. Fíjense lo siguiente. No pudieron bajar la brecha cambiaria poniéndole un impuesto al dólar turista y poniéndole un impuesto al dólar ahorro. Antes de hacer eso, el dólar blue valía más o menos 130, 135, y ustedes con dólar ahorro, comprando los 200 dólares, conseguían a 100. Y todos hacían el rulito, sobre todo las clases más, por ejemplo acá en la bolsa, todos los empleados y todo, bueno, me compro los 200 dólares, los retiro, los vendo blue, y si mi tía no está usando el DNI, tía, préstame tu DNI, yo te presto los pesos, te compro los 200 dólares y me hago 6 luquitas. Hasta los que recibían un IFE lo hacían, porque esos 10.000 pesos se convertían en 15.000 cada 2 meses. ¿Qué hicieron? Le pusieron un impuesto a 130. ¿Cuánto vale el blue? 180. Lo siguen haciendo, no lo pudieron evitar porque la brecha siguen llevándose 40 dólares. Eso demuestra que por más que corran el oficial, todo va a ir a precio. Entonces, ¿qué quieren hacer? Sostener el oficial. Y están dispuestos a sacrificios muy importantes. Ejemplo, hay un solo vendedor de dólares, que es el exportador, y vende obligado. ¿Y cuánto vende? Lo mínimo y necesario. Y el resto ahorra en mercadería. El sojero no quiere vender la soja. Vende lo mínimo y necesario para pagar sus costos internos y el resto lo usa como moneda de ahorro. Pero el que fabrica telas tampoco quiere vender la mercadería. Y el que fabrica autos tampoco, porque no sabe el valor de reposición. Entonces, el que vende, porque exportó, vende lo mínimo y necesario. El gobierno lo sabe y sacó la cuenta. ¿Cuánta plata entra? 1.000 millones de dólares por mes de exportaciones declaradas. Bárbaro.
¿Cuánto tengo? ¿Tiene superávit comercial la Argentina? ¿Cuánto tengo? 1.000 millones. ¿Cómo los voy a usar? Antes podían comprarme dólares. El dólar ahorro, el dólar que paga deuda en el exterior, el que paga con tarjeta en el exterior, el que viaja y el que importa. El importador. Como no me alcanzan con 1.000 millones, limito a este, limito a este, limito a este, limito a este. Los dólares me quedan solo para producir. Hay que ser honesto intelectualmente. Este gobierno te dice lo que va a hacer y lo hace. Es bastante transparente en eso. Te dijeron, la capital es opulenta 3 veces. A la cuarta le achacaron el dinero. Te lo avisan con anticipación. Ahora, ¿qué te dicen? No solo no vamos a devaluar, sino que los dólares están solo para producir. ¿Para quién? Para el importador. ¿Y van a alcanzar? No. Porque el importador se acelera a importar porque entiende que la próxima restricción es a ellos, y el exportador demora más la exportación. Entonces, ¿qué va a haber? Restricción a las importaciones. Ya está viendo, estoy describiendo el presente. No estoy describiendo el futuro, estoy describiendo el presente. Entonces, Daniel Llambías, ¿qué necesitas importar? Y yo quiero importar celulares para vender por Mercado Libre. No, Daniel, olvídate. No te dejo. José Puricelli, ¿qué querés importar? Y yo necesito importar esta maquinaria porque con esto voy a producir. ¿Sí? Te dejo importar. Eligen esa importación. Y la verdad, seamos honestos, les gusta regular. Es un gobierno que le gusta regular, no se siente incómodo con la regulación. Con lo cual es lo que van a intentar hacer. ¿Van a poder hacerlo? Para mí no. ¿Pueden aguantar en este esquema? Sí, un tiempo más. Augusto me corregía en una charla, Augusto, después te doy derecho a réplica, que, mirá, hubo procesos en que duró un año y medio, y en el alfonsinismo. Lo que pasa es que yo creo que el avance de la tecnología y el exceso de información hace que un año de hace 5 años sea un mes hoy. Es la velocidad del cambio, es más importante que el cambio. Y en ese caso, yo creo que el importador se está acelerando, está sobrefacturando, el exportador está subfacturando, y todo eso complica más la situación. Pregunta, levántenme la manito porque no podemos abrir los micrófonos. ¿Quién de ustedes está dispuesto a traer plata a la Argentina? Porque en este momento es una ocasión enorme para invertir. La verdad, con una mano en el corazón. ¿Quién está pensando en repatriar dólares y en sacar los dólares de la caja de seguridad o del colchón para invertir en Argentina? No entendieron la pregunta. Va de nuevo. ¿Quién de ustedes, no puede ser que nadie levante la mano, quién de ustedes está dispuesto a traer dólares? Aunque el dólar, yo creo que si hay un consenso, es que el dólar a 180 es caro. La Argentina es un regalo a 180. Es un regalo. Tierra. Pero ¿quién está dispuesto a desenterrar los dólares y traerlos? Muchachos, ustedes que son patriotas, conozco a la mayoría, ustedes que se quedaron en la Argentina, la pelearon, vivieron 80 crisis, no están dispuestos a traerla. ¿Quién se cree que la va a traer? ¿Por qué va a cambiar esto? Y el gobierno decide esperar. ¿Esperar qué? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué es lo que va a cambiar que ustedes todos me levanten la mano y digan, es barato y quiero invertir? ¿Qué es la señal? ¿Qué estamos esperando? ¿Los dólares del campo de marzo? ¿La cosecha gruesa? ¿Esperar qué? Un cambio político. ¿Qué es un cambio político? No cambio de gobierno. Una coalición de acuerdo político. Churchill lo dijo hace mucho tiempo. Uno puede ganar una elección con el 50% de los votos, pero es imposible gobernar con el 50% en contra. Es imposible gobernar con el 50% en contra. No es un tema de gobierno, es un tema de sociedad. Mientras que la sociedad, el 60 o 70%, no esté de acuerdo en las cosas básicas, no vamos a arrancar. Entonces, esto hay que armar un nuevo consenso con un nuevo ministro, con nueva gente, con nueva fuerza, que te dé al menos la expectativa de tener ganas de aprovechar esta oportunidad. Muchachos, sin seguridad jurídica no hay inversiones, pero sin seguridad física no hay inversores. Sin seguridad física no hay inversores. Y estamos exportando argentinos. No por plata, porque están hechos económicamente, por seguridad física. Y ese es el proceso más complicado, porque el recurso humano es lo mejor que tiene la Argentina. Mentira que es la soja, mentira que es el trigo, mentira que es el maíz. Lo mejor que tuvo la Argentina en su vida fue el recurso humano. Y le voy a hablar a la Cámara
española, y yo como paisano. ¿Por qué? Me identifico muchísimo y creo que formo parte de la familia de ustedes, Claudia en Mar del Plata, Guillermo siempre en Buenos Aires. Todos nosotros somos nietos de inmigrantes. Que un día decidieron que hay confianza de corto plazo, que es donde uno pone guita, nada más. Compro bonos, vendo bonos, compro acciones. Una crisis ahí es solo financiera, no pasa nada. Ya vivimos un montón. Después hay una confianza de mediano plazo, que es donde nosotros ponemos nuestro negocio. Eso es de mediano plazo. Necesito tener confianza. No voy a armar un negocio y desarmar un negocio por los títulos de los diarios. Tengo familias a cargo. Con lo cual me establecí, Silver Cloud tiene familias que dependen de nosotros, Claudia, los hoteles tenés un montón de familias que dependen de vos, y cada uno de los que están acá. Con lo cual esa decisión es de mediano plazo, uno no la toma fácilmente. Pero está la última, que es la confianza de largo plazo, que es donde uno deposita su ser. Nuestros abuelos vinieron acá porque le tenían miedo a su ser y armaron un país. Yo creo que estamos tocando un punto donde estamos en debate eso. Ya no es un debate financiero, no es un debate de cuánto vale el dólar, porque a 180 Argentina es un regalo, deberíamos estar cambiando el auto. Es imposible, es increíble el acceso que tenemos a precios que en el mundo tienen otros. Y encima un mundo que también está en crisis. No se trata de reinvertir en la empresa, porque ninguno de ustedes me levantó la mano, sino la cuestión es más de fondo. Y yo creo que ese va a ser el motivo de salida de la Argentina, la B corta de la Argentina. Y no estoy hablando de economía, y me parece muy raro, y me siento muy extraño yo no hablando de economía, porque finalmente no es un problema económico, es un problema de credibilidad. Te pueden prometer lo que quieras, pero si no le crees, no le crees. Mañana sacan un blanqueo para la construcción. ¿Quién pone? Mientras que en el Congreso están discutiendo un impuesto a la riqueza. Si ya blanqueamos. Los dólares están, amigos. El último año se fueron 80.000 dólares en blanco. Había 47.000 millones de dólares en plazos fijos en la Argentina, hoy hay 17.000. 30.000 se los llevó la gente, están en cajas de seguridad, escondidos en medias o escondidos debajo del colchón. Dólar ahorro por mes desde agosto del año pasado, 4.000 millones, 3.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, después vino el cepo de 200 dólares, 700, 500, 200, 700 de nuevo el último mes, sumado todo, 30.000 millones de dólares que compraron argentinos. Los dólares están. Y la no reinversión de cupones de Bonar 20, 24, que vencieron todos el año pasado, más la letra que cobraron las personas y no renovaron, hay 80.000 millones de dólares, el doble de las reservas del Banco Central en poder de la gente, que no está dispuesta a ponerla en estas circunstancias. Necesita un cambio político. Cambio político es de un acuerdo de gobernabilidad en el hecho de que pongas un ministro de Economía que esté por encima y traiga un plan económico como pasó muchas veces. Y ahora les voy a dar el ejemplo. Si no, es una agonía hasta que el mercado decida. Y el mercado ya empezó en su carrera de que hagas lo que hagas, no hay medida. Las últimas medidas que tomaron no fueron malas, fueron buenas en términos de mercado. Pero ya está. Y las pones a cuentagotas. Es un problema de restricción de oferta. Argentina tiene un serio problema de restricción de oferta. ¿Qué significa? Por protocolo COVID no puedo producir como producía antes. De hecho, nos tenemos que juntar. El de Guillermo, ustedes cuando hacían las reuniones en la Cámara, las medialunas eran riquísimas. Yo con Augusto íbamos por eso. No me cabe duda, no me cabe duda. Bueno, ese tipo se quedó sin laburo hoy, porque ya no vende las medialunas, porque las hacemos por Zoom y cada uno se banca sus medialunas. Ese protocolo COVID hace de que todos trabajemos de distinta manera. El que produce telas está trabajando al 50% de capacidad instalada. Además, al no haber restricción de importación y restricción de oferta, el que produce telas vende, este caso lo conozco más por paisano, esto vende y elige a quién le vende. No por crédito, no quiero cheques en la calle. El 50% de la economía es informal. ¿Cómo pretenden regular el Banco Central y el Ministerio de Economía, regular el tipo de cambio y regular la tasa de interés si el 50% de la economía argentina es informal? Alguien que me lo explique.
¿Cómo puede ser tan soberbios de creer que van a regular la economía cuando el 50% opera por afuera? ¿Regular qué? Si hay más plata en las cuevas que en los bancos oficiales. Entonces, el que vende en negro es el mercado más liberal que existe. Tomá, te doy el crédito, etc. El regulado es el mercado formal. Vayan a la salada a no cumplir un contrato. Por eso digo que es un mercado de restricción de oferta de dólares y de mercadería. Voy a cambiar el auto. Me gusta ese auto, ¿cuánto vale? 1 millón de pesos. Un Fiat Cronos. De paso, como Ratazzi es director de la bolsa, tengo que hacer propaganda, me obliga a hacer propaganda de Fiat. No, mentira. Un Fiat Cronos, ¿cuánto vale? 1 millón de pesos. ¿Me estás cargando? $5.000, $6.000. 0 kilómetros. Dámelo. No hay. Dale, si lo tenés ahí, yo lo estoy viendo. No, no hay. Pero dale, me dijiste, vos me lo mostraste, me dijiste que ese auto vale 1 millón de pesos, te lo compro, $6.000 te lo compro. No, ese es especial, porque tiene un puntito rojo pintado por Oscar Hansen. Y como Oscar pinta muy bien, le pintó un puntito rojo y este auto vale 15.000. Eso sí, los 5.000 van por afuera. ¿Quieren probar? ¿Cuánto vale un auto hoy? Entonces empezamos todos con las expectativas inflacionarias. ¿Cuánto es la inflación? ¿Precio de lista o precio real donde consigo? No, precio de lista. No es que te van a mentir el INDEC, pero van a tomar los precios de lista. Y cuando vuelva el fútbol, y cuando vuelvan los cines, y cuando vuelva el colegio, ¿van a volver a la cuota de antes o van a volver a la cuota nueva? Como todos nosotros lo pensamos, ya genera expectativa inflacionaria y ya estamos en un sistema donde ya está, ya la gente cree esto. No importa si va a pasar, la gente cree que va a pasar y se va a dar profecía autocumplida. Y ahora voy terminando con lo siguiente. Después, si quieren, se los muestro en un gráfico y comparto pantalla, pero tengo más ganas de mirarlos a los ojos y hablar así. ¿Qué es lo que logra la Argentina con estos mecanismos? ¿Cuánto gana un jubilado hoy? ¿20.000 pesos? Aplanó la curva en la cosa más injusta que hizo la Argentina. El que aportó toda la vida cobra muy parecido a que el que entró por la ventana, generando una situación social muy complicada, sobre todo de la tercera generación. Repito, 20.000 pesos. ¿Qué estamos hablando? ¿De que ganan apenitas más de $100? ¿O $100 si tomo 16, 17, 18.000 pesos, que creo que es la mínima? Están licuando. Paréntesis. Lo tengo que mencionar porque es lo que más me duele. Me acuerdo de mi boe, Ana, que tenía una frase en yiddish que yo no voy a poder replicar porque no sé hablarlo, pero decía lo siguiente: cuando cuando un padre le regala algo a su hijo, le da algo a su hijo, un abuelo le da algo a su nieto, disfrutan los dos. Alberto, estoy seguro que cuando vos le regalas algo a tu nieto, disfrutan los dos. Ahora, cuando es el nieto el que tiene que ayudar al abuelo, o es el hijo el que tiene que ayudar a los padres, lloran los dos. Y esa es la situación social a mi gusto. ¿Cuánto gana un empleado público? Ya empezaron hoy los del PAMI con un paro, la policía la semana anterior. ¿Cuánto ganan? Los están licuando. ¿Y qué termina pasando? La licuación del gasto público con crisis social. Y es esa crisis social lo que acelera el cambio. ¿Pasó esto en Argentina? Sí. Año 75. ¿Algunos de ustedes vivían en el 75? Son todos menores, ¿no? Oscar, justo habrás nacido en el 76, por ahí. Alberto, ahí, bueno, Miguel Navarro, ni loco habías nacido en el 75, Augusto no naciste, Guillermo estaba... Bueno, déjenme contarles, en esa época se dio el Rodrigazo. Fue el dólar más caro de toda la historia argentina. Rodrigazo. Toda la culpa fue un solo tipo, Celestino Rodrigo. Mentira, estuvo 20 días en el poder. Destapó la olla, nada. 76 empezó la plata dulce y en el 78 tuvimos el dólar más barato de toda la historia. Ahí Claudia, historia marplatense, Casa Radar, ¿te acordás de Casa Radar? Le ofreció a mis viejos que tenían una mueblería en Independencia,
Me acuerdo que valía $1 millón, en lo que me decías, ¿cómo $1 millón? Todo valía $1 millón. 1978, el dólar más barato de la historia, 3 años después del dólar más caro. 1982, otra suba del dólar, no tan relevante, Lorenzo Sigol, que apuesta al dólar pierde. 85, plan austral, un austral valía más que $1, 3 años de diferencia. 89, hiperinflación. 91, convertibilidad, 2 años después. Y en el 90 hubo otra hiper, con el de Patillas. 91, convertibilidad, segundo dólar más barato de toda la historia, con un cambio de rumbo. Y yo creo que se va a dar eso, un cambio de rumbo del mismo presidente, que arrancó para un lado y fue para el otro, con una reforma estructural, con un superministro, con un plan, y fuimos de un extremo al otro, al segundo dólar más barato de toda la historia. El dólar de hoy es igual al del 89, en términos de poder adquisitivo, el dólar de 170, de contado con liquidación. Yo creo que... ¿Se acuerdan cuando viajábamos en avión? Cuando había una turbulencia, 10 minutos de turbulencia te lo aguantabas. Te agarrabas a la silla, te ponías la música fuerte, aguantabas. Yo no sé si alguien vivió 1 hora seguida de turbulencia. Lo primero es miedo. El miedo te lo bancás. Y el miedo es bueno porque te hace estar atento. El pánico no aguantás. 1 hora de turbulencia, yo les aseguro, te parás y le decís al piloto, tiralo, basta, tiralo, no quiero vivir más esto, tiralo. Argentina está en el miedo y yo creo que vamos a ir a una sensación de dificultad. Y ahí el rebote va a ser importante por licuación de activos. El tema es cómo vivimos, amigos, este proceso. Y yo creo que en el punto, el dólar de 180 marca que Argentina chocó, el mercado se anticipó. Los bonos valen menos que antes del canje. Muy difícil de explicar. Muy difícil de explicar. Antes del canje podríamos entrar en default. Ahora por 5 años no, porque no hay vencimientos. Y un bono vale menos que antes. Con el 96% de aceptación, no menos, mucho menos. Un cheque argentino está al 40% de su paridad. Un bono argentino rinde 17% anual. Un bono de Angola rinde 8 anual. Un bono de Armenia en conflicto bélico rinde 7% anual. Y un bono de Turquía rinde 7% anual. Argentina 17. Argentina chocó en los mercados informales. O no, falta el oficial. Y eso licúa y nos va a obligar a cambiar. Por lo tanto, mi miedo es estos meses, y repito, seguridad física y seguridad. Si invertís en el blanqueo y compras un terrenito, ¿es tuyo el terrenito? Que ya te lo pregunten, que ya te pregunten, Claudio, ¿saco la guita del banco? Tú decís, no puede pasar nada, tienen los dólares, yo te lo demuestro, tienen los dólares. Pero me hiciste la pregunta, ¿por qué me hiciste la pregunta? No duermo. Y si no dormís, ¿para qué la tenés en el banco si no te pagan tasa de interés? Empieza estas profecías autocumplidas, malas, que hacen mal a la economía, y creo que finalmente es el cambio. Perdón que hablé demasiado al final, conclusión final, creo que el contexto ayuda, creo que Argentina se confundió, y voy a cerrar con un cuento. ¿Conocen? Se llama, es un cuento, es una teoría económica, que se llama el efecto Cobra. ¿Conocen el efecto Cobra? A ver las caritas. El efecto Cobra es lo siguiente. Pasó, es un hecho real. Los ingleses llegan a Nueva Delhi, conquistan Nueva Delhi, y los hindúes vivían con cobras en la calle porque estaban acostumbrados. Pero la cobra es venenosa y mata. ¿Qué hicieron los ingleses? No quiero vivir ahí donde hay cobras que matan. Le empiezan a pagar una suculenta recompensa a los hindúes que le lleven las cobras muertas. Los hindúes vieron una gran oportunidad de negocio. Se llevaban bien con las cobras, las mataban, se las entregaban. ¿Saben qué? En 2 semanas no había más cobras en la calle. Las limpiaron y se llevaron suculentas recompensas. El hindú contento porque tenía guita y el inglés contento porque en 2 semanas limpiaron las calles de cobras. Los hindúes dijeron, ¿y qué ahora? Estaba bueno ganar guita así. Ah, son reemprendedores los hindúes. Agarraron y empezaron a criar cobras para matarlas y llevárselas al gobierno.
El gobierno que veía que no había cobras en la calle y cada vez pagaba más recompensas. Hace algo muy lógico, muy lógico. ¿Saben qué? No les pago más recompensa. ¿Qué hicieron los hindúes? Algo mucho más lógico. ¿Quién quiere cobras en la casa? ¿Saben qué? Las dejo en la calle de nuevo. ¿Cómo terminó la historia? Gastaron un montón de guita y hay más cobras que antes en la calle. Es un hecho real. ¿Qué pasó acá en Argentina? Ley de alquileres, peor, efecto cobra. Ley de teletrabajo, peor, efecto cobra. Milton Friedman ya lo decía, no hay que medir la política por las intenciones, sino por los resultados. Yo, siendo bien bilardista y fanático de Estudiantes como Augusto, me encanta eso. Hay que medirlo por los resultados, no por las intenciones. Y lo que venimos haciendo, cepo cambiario, blanqueo, lo que te produce es más miedo. Impuesto al dólar turista, lo que produjeron es más miedo. Por lo tanto, estamos en esta profecía autocumplida lograda por la falta de credibilidad en la implementación y en la ejecución de buenas intenciones, Pero sin el consenso popular, sin el consenso del que pone la plata, esto es inevitable. Y ya que estoy hablando la última, Argentina no va a ser Venezuela, para mí, muy lejos. Venezuela nacionalizó el petróleo en 1976, desde ahí todo es estatal y las empresas privadas eran proveedoras del Estado porque el 90% del PBI era estatal. Por eso Venezuela termina como termina. En Argentina el 90% del PBI es privado. Sin privados no hay contribuyentes. Sin contribuyentes no hay Estado. Por lo tanto, creo que el camino de la Argentina es completamente distinto a lo de otros países. Paciencia y ojalá que salgamos adelante. Ahora sí me callo, Augusto, si querés agregar, Guillermo, y si no, a disposición. No, lo notorio, un tema, nada, para contarle a la gente que cuando los operadores como nosotros empezamos a hablar de nuestra abuela, nuestros nietos, la salud y que esto y lo otro, es que todos los activos financieros ya no tienen ningún tipo de esperanza por ningún lado, con lo cual tomen ustedes y van a seguir mal por un tiempo largo. Guillermo. Bueno, te hago una para romper el fuego de un amigo que veo que la gente se ha quedado atónica con toda tu charla y casi ni hace preguntas, pero vamos a tirar. Ayer surgió una noticia de que, bueno, al necesitar dólares, a lo mejor obligan a vender dólares, tanto a los exportadores como a los que tienen los dólares guardados. ¿Cómo la ves esa, Claudio? Para mí, imposible de ejecución. Me parece que lo hacen para que vendas. Es como, viste, hay una teoría económica también que se llama la ilusión del control. La ilusión del control es cuando vos crees que controlás las variables y no controlás nada. Era muy común el que tiene hijos chicos llegar a la casa, ver todas las piezas desordenadas y ¿qué decías? Flor de grito. Es la última vez que encuentro todo tirado, le saco la play, le saco. ¿Qué sabés vos? Que no va a ser la última vez. ¿Qué saben tus hijos? Que no va a ser la última vez. Eso se llama ilusión del control, no controlas nada. Yo tenía una muy buena amistad con un ministro anterior, del gobierno anterior, que yo lo aprecio mucho, realmente lo aprecio mucho, y cuando aceptó un cargo le dije, ¿qué hiciste? ¿Cómo aceptaste? ¿Qué te pasó? ¿Por qué aceptaste ir? Él me dijo, mira, es la vanidad. Vos te imaginás, llego, voy a bajar impuestos, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y cuando llegás, no manejás nada, me dijo. Nada. ¿Y por qué no te vas? Porque ni siquiera manejás tu salida. En ese proceso, esa ilusión del control es, vos crees que controlás las variables, pero no las controlás. ¿Qué vas a obligar a vender los dólares? Entonces yo te asusto, te digo, si no vendés los dólares te voy a obligar y te los voy a comprar 80. Entonces vos crees que la gente va a ir a venderlo ahora a 180. No podés obligar a la gente. Menos con dinero. El que tiene la guita afuera, no, ¿sabés que la tenía en la caja? Primero que mucha de la plata está en efectivo. En ese efectivo te van a decir, me la robaron. Vos sabés que la tenía acá abajo, me la robaron, no la tengo más. ¿Y qué vas a sacarla del banco? No, no me dejan. Dice, no, imposible, yo creo que te asusta. Y fíjate cómo se resiste la gente a las tomas también. Porque eso es muy cierto, eso lo decía Augusto siempre. ¿Te acuerdas, Augusto? Vos tenías una teoría, creo que era de un jurista alemán, siempre ponías el ejemplo de un jurista alemán, me acuerdo de que en un naufragio no le puede sacar la valija a uno para darle a otro. Pero era el efectivo, la plata en el banco yo te la puedo acorralar, pero la propiedad privada no, porque te vas a resistir. Te vas a resistir porque es tu casa, es tu lugar.
ahí hay resistencia social. Por eso no, me parece que es más una fake news, como se dice ahora. Muy bien. Bueno, quiero hacer una referencia importante. De los 122 que somos ya, tenemos un destaque. Vos la nombraste a Claudia de Mar del Plata, que es nuestra delegada de la Cámara Española en Mar del Plata, pero para los que entraron después no saben que Claudia no está en Mar del Plata. ¿Dónde está Claudia? En Vigo. O sea que tenemos una audiencia desde Vigo. Y tenemos otra mujer que siempre colaboró con la Cámara Española y la tenemos en referente siempre, desde Panamá, que es Liliana Funes. O sea que fíjate vos a dónde ha llegado el impacto del Zoom de la Cámara, de Vigo a Panamá a Buenos Aires. Abarcamos todo, nos faltaría alguien en Tokio y zafamos, ¿no? Bueno, una última me dicen acá, si se anima Augusto, para que se anime, siempre en las grandes crisis nuestras vino un ministro de Economía fuerte, que es lo que acá todo el mundo está reclamando. Estaba Alzogaray, Cavallo, Lavagna. ¿Hay ahora alguien que pueda ser un ministro de Economía fuerte en esta crisis como para dar una señal de que el rumbo cambia o no tiene nada que ver eso? Me da la sensación que lo importante es la cabeza, ¿no? El rumbo, el mando, quién está a cargo de la situación. Como recordaremos, el ministro Cavallo fue un ministro estrella en la época de Menem y la verdad es que la pasó muy mal en el gobierno de la Rúa. El ministro era el mismo, ¿no? Es Domingo Felipe Cavallo. Ahora, sin un mando definido, con mucho poder y un rumbo definido, un ministro no puede hacer absolutamente nada. A mí me da la sensación que este gobierno, que es realmente muy complicado en cuanto a... Yo ahí no concuerdo con Claudio, yo no entiendo realmente el rumbo del gobierno, porque por un lado te hablan de negociar con el Fondo Monetario y arreglar con los acreedores, como ya ha pasado. Por otro lado, se abstienen en contra de Venezuela, o no dicen nada cuando hay toma de tierras en el sur, o tardan en reaccionar cuando les piden una estatización de Vicentín. Entonces, la verdad es que el rumbo está poco definido, según mi opinión. En ese contexto, si vos tomás un ministro de Economía, por más nombre que tengas, digamos, vamos a suponer que mandás a Melconian a Economía y a Redrado en el Central, y los mercados rebotan y tenés 3 días de euforia en los mercados porque cambió el rumbo. Viene el Instituto Patria y te dice que hay que, no sé, redistribuir la riqueza a través de la expropiación en campos, y esos ministros no duran 1 hora y media. La credibilidad no dura. Con lo cual, a mi modo de ver, es mucho más importante la cabeza y el rumbo que los ministros que estén abajo. Muy bien. No quise Claudio. ser tan aguacero, ¿no? Digamos, para el final de este Zoom. Y No, la verdad, sí. la próxima vez, Guillermo, que veas que hay ilustres como José Ciabaserrate, yo me ofrezco para servir el café, pero saben de mercados internacionales de lo más grande que hay acá. ¿Está José todavía o no está? No lo veo. No lo vi yo. Estuvo, pero no sé si estuvo. No, nada, está perfecto lo que dice Augusto. Yo creo que va a depender de la política. Y creo que hoy va a ser un día importante, o la semana que viene, en la decisión de la Corte, ¿no? Porque eso es una validez de poder o no poder. Y por eso yo decía otra coalición, ¿no? Fernández 1 con otra coalición. ¿Quién es el que espata las inversiones? Pero eso es una decisión política y yo no sé nada de política, así que prefiero pasar. Pero me parece que una de las llaves está en la Corte y creo que todos intuimos que va a fallar a favor de la vicepresidenta, ¿no? Sí. Bien. Vos, Claudio, hablaste de las crisis nuestras secuenciales, 75, 89, 2001. ¿Esto se puede asimilar o tiene alguna connotación parecida a alguna de esas o es totalmente distinto, que encima tenemos la pandemia? Muchos dicen 89, pero en el 89 casi todas las empresas eran estatales, hasta que no se hicieron y pegaba mucho más. Había menos desocupación, menos crisis social para aguantar, porque finalmente se licuaba, pero la mayoría
empresas estatales, ¿no? Gas del Estado, Somisa, etc. La del 2001-2002 no tiene nada que ver. La del 2002, Argentina tenía un 25% de gasto público con respecto al PBI y venías de 10 años sin inflación. No había inercia inflacionaria. Con lo cual vos tuviste la suba del dólar de 1 a 4, la licuación, y al mismo tiempo con pocos impuestos ya tenía superávit fiscal. De hecho, Argentina tuvo superávit fiscal como 6 años seguidos y tuvo superávit comercial también durante 5 o 6 años seguidos, también reprogramando la deuda. Pero lo cierto es que el gasto público representaba el 25% del PBI, hoy es el 50%. Y ese 50 no queda otro que licuarlo porque no pueden, no tenés manera de bajarlo. Y esa licuación obviamente va a traer un nivel de pobreza más alto y un nivel de, no sé si es lo que me pasa a mí, quizás yo no me siento cómodo de esta manera, pero yo ahora estoy en la bolsa y cada vez que camino por acá veo a todos con la cabeza para abajo. Veo un estado de ánimo muy, yo nunca lo vi. Y yo soy, te juro, vos me conocés, por naturaleza optimista, siempre lo vi, y yo ya me sorprende hasta mi tono de voz. Y eso generalmente es el final de un proceso. ¿Viste? Cuando te decía, entras en pánico, es el final de ese proceso. No sé cómo será y no me imagino. Yo sí creo que esto es con un plan económico y con un acuerdo político muy importante, con un consenso muy importante, donde el 60% de la gente esté atrás, más allá de Cristina o más allá. ¿Vieron cuando decía que a todo le pusieron una letra? China B corta, Estados Unidos W. A la Argentina le asignaron la K de kilo. No por los Kirchner, sino porque la mitad va a ir para arriba y la mitad para abajo. O sea, la letra de K es el que se dedicó al turismo estuvo del lado malo y el que se dedicó a ciberseguridad o a pedido ya estuvo del lado de arriba. Eso va a generar una sociedad que también es complicada. Había un hincha de estudiantes también, gran economista que ya no vive, que se llamaba Abel Biglione, que decía, es como tener una pierna arriba de una heladera, de un congelador y una pierna arriba de un calefactor. El clima temporal está equilibrado, pero la verdad es que me estoy quemando de un lado y me estoy congelando del otro. Y esa es un poco la división hoy de la Argentina, ¿no? Obviamente el exportador está que insulta a todos, la unión industrial con un dólar sostenido está más tranquilo si lo dejan al sector que lo dejan importar. Entonces se convirtió en una tierra de lobbies, ¿no? Bueno, tengo una para José Sciaba que está desmuteado. José, Exacto. ¿hay peligro de dolarización? ¿Se puede hacer una dolarización? Que es una pregunta que siempre en las crisis aflora y hoy no la podíamos dejar picando. Así que le doy esta sencilla para usted, José. Bueno, yo quería decir que estaba cuando me nombraron, pero Sí, estaba ya sé, silenciado por estaba vos. muteado. Sí. Y ahora no sé si no estaba mejor estando como silenciado, Sí, claro, por eso. en vez de teniendo que responder esto, así que te pediría que persistas en ¿Que el te error. relevo? No, Sí, hay no, que no te dolarizar el relevo. Banco Central. Todo lo demás estamos todos dolarizados. Hay que dolarizar al Banco Central. Yo creo que en principio estamos en una situación muy mala, tremendamente mala. En cierta medida creo que son las consecuencias de nuestros propios actos. Alguien votó a esta gente. Cuando vos ves una política que fomenta la ocupación, la usurpación de tierras, la verdad que esto es un disparate. Y digamos, no va a haber proceso monetario, cambiario que te salve si vos tenés esas ideas y pues, si vos empujás esa política. Porque si vos te llevas puesto la propiedad, eso se ha hecho en muchos otros lugares, sabés cómo termina. Así que yo diría, acá lo que hay que dar, y escuché, lo que pasa es que está todo el mundo nervioso, entonces uno recibe llamados y no pude asistir a todo el Zoom parejo, pero yo empezaría por ahí. Yo creo que esto hay que corregirlo en el plano político y yo creo que el principal plano nos tiene que quedar claro que se respeta la ley, la Constitución. O sea, este es un gobierno muy afecto a los controles, a controlar a los demás y nada proclive a que lo controlen. Yo creo que la Argentina, aún con todos los problemas que ha tenido un cierto control constitucional, de que se respete la Constitución. Y me parece que ese es el examen que tenemos que tener ahora. Si la Constitución se respeta, esto se puede recomponer. Si no, va a ser muy complicado. Y no hay dolarización en nada que nos salga. Esa es mi opinión. Bueno, muy bien.
Muchas gracias, José. Era mejor Así que usted mutearlo. estaba invitado, no pensaba que lo iban a convocar, pero su amigo Augusto me lo pidió y no me puedo negar. Yo sé que yo soy tan amigo de Perfecto. Augusto Saludo a como... todos y muy buena la Entonces, presentación. Buenísimo, buenísimo. bueno, Claudio, aprobado. ¿Cuánto le ponemos a Claudio de nota? ¿Le podemos poner un 10 o un 9.50, un 9.98, por ahí? 9.98, como el tipo de cambio de José Bergelbar, antes de Rodrigazo. ¿Qué les parece? Bueno, muchachos, estamos arriba de 11. Nos podíamos quedar toda la mañana hablando, pero ustedes son todos ejecutivos, Exacto. manejan grandes sumas de dinero y de dólares. Algunos banqueros como Daniel Jambía que no quieren que le saquen la plata de los bancos, así que por favor déjenla. Y nos vemos en la próxima. Gracias Claudia, gracias Claudio, gracias Augusto, gracias José y gracias Guillermo por habernos dado el marco de la cámara. Que sigan bien y adelante con los faroles. Chao. Placer.